noches a todos, saludarlos en el nombre de Jesús y darle gracias a Dios por esta oportunidad que nuevamente nos da de poder compartir de su palabra. Pues para ello tengamos un momento de oración. Padre, queremos darte la gloria y las gracias y bendecimos, Señor, tu nombre en esta noche. Y ponemos, Señor, en tus manos este tiempo de meditación de tu palabra, rogándote, Dios, que tu Santo Espíritu se mueva, Padre, en medio de este tiempo, dándonos el entendimiento, la sabiduría y la revelación necesaria a fin de conocerte, entenderte, amarte y servirte, Dios. Gracias, Señor, por cada vida que puedan escuchar de tu palabra en esta hora. Bendícelos, Dios. Tu palabra sea clara, tu palabra, Dios, bendiga sus vidas. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a continuar con el segundo mensaje de las iglesias, en este caso la iglesia de Filadelfia. El pasaje a meditar es Apocalipsis 3 del 7 al 13 y dice el versículo 7: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bien, para hacer unas precisiones antes de empezar, quería manifestarles que el mensaje de las 7 iglesias es un mensaje progresivo en el tiempo. Empieza con una iglesia ferviente que es Éfeso y termina con una iglesia tibia, que linda con una iglesia apóstata, que es la iglesia de la Odisea. Y decimos a través del tiempo porque empieza con una iglesia primitiva encendida en el fuego de Dios y va pasando a través de los tiempos para llegar a una iglesia de la Odisea que compartimos la semana pasada, que es una iglesia tibia, una iglesia acomodada a las circunstancias. Pero en esta noche vamos a compartir de una iglesia anterior a esta en el tiempo, que muchos lo ubican entre los años 1700 y 1900, 1950, que consideran que encuadra bastante con las características de la iglesia de Filadelfia, porque en este periodo fue un periodo de un tremendo avivamiento espiritual que empezó en Alemania, pasó por Inglaterra, llegó a los Estados Unidos, y los Estados Unidos envió muchísimos hermanos misioneros para toda la zona de Centroamérica y aún Sudamérica y diferentes partes del mundo. Durante estos 250 años ha habido una ferviente predicación de la palabra y sobre todo una extensión en las misiones y la difusión del evangelio, características que encajan para muchos en el periodo lo que se considera la iglesia de Filadelfia. Asimismo, aparte de la evolución en el tiempo de la iglesia que podemos ver a través del mensaje de las 7 iglesias en Apocalipsis, también puede tomarse este mensaje como la característica de algunas iglesias locales presentes que pueden tener o pueden ubicarse en cualquiera de estas 7 iglesias y que el consejo de la palabra también va para ellos de una forma oportuna. Y una tercera faceta puede utilizarse para el carácter o la vida espiritual de cada uno de nosotros, que de pronto podemos haber empezado con un primer amor y hoy podemos estar ubicados en cualquiera de las otras 6 iglesias, y que la palabra viene a nuestra vida como una advertencia correctiva para afirmarnos, para corregirnos, para que podamos ser aquello que realmente Dios quiere que seamos. Bien, entonces cuando llegamos a la iglesia de Filadelfia, cuyo nombre significa amor fraternal, encontramos que nuevamente el Señor se presenta a través de 3 características y nuevamente usa al ángel de la iglesia asignada, en este caso de Filadelfia, o sea, al enviado, al mensajero, al encargado de llevarles el mensaje a esta iglesia. Y el Señor se presenta con 3 características: se presenta como el santo, se presenta como el verdadero y se presenta como aquel que tiene la llave de David.
Cuando nos habla del santo, nos está hablando de su carácter, de su esencia. El carácter y la esencia de nuestro Dios es un Dios santo, que en todo su ser no consiente, ni permite, ni avala ningún acto de corrupción. La esencia de nuestro Dios es santidad. Por algo la palabra dice santo, 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 refiriéndose a la bendita Trinidad en la faceta de su esencia, que es la santidad. Santidad que es parte del carácter de Dios y que Dios quiere que sea parte del carácter de todo hijo de Dios. Por tanto, si hemos llegado a Cristo, Él nos ha separado, nos ha apartado, nos ha santificado, nos ha limpiado de toda contaminación para que seamos santos, porque Él es santo. Y se presenta también como el verdadero en medio de tantas mentiras que hay y que ha habido durante todos los tiempos. Es importante que el hombre entienda y discierna entre la mentira y la verdad. Y por ello Dios nos dejó su palabra, porque su palabra nos habla de la verdad de Dios. Su palabra nos confronta, su palabra nos señala al verdadero. Y Él, cuando estuvo aquí en este mundo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, pues Él se definió como la verdad. Él es el camino, la verdad. Y por tanto estamos frente a aquel que ha confirmado con sus palabras y con hechos que Él es el verdadero, el único santo, el único digno de toda nuestra confianza. Jamás nos mentirá, jamás dejará de cumplir sus promesas, jamás se retractará de lo que Él ha dicho. Por eso podemos tener plena certeza, plena seguridad de que estamos en el verdadero Dios. Y también se define como el que tiene la llave de David. Y acá hace una referencia al pasaje de Isaías, capítulo 22, versículo 15 al 25, donde nos habla acerca de Sebna y de Eliaquim. Y por comentarles brevemente respecto a aquello, Sebna era un mayordomo del rey Ezequías, a quien se le había confiado el cuidado de los tesoros. Y cuenta la tradición o la historia de que la llave que se usaba para la custodia de estos tesoros era una llave de madera. Algunos calculan que era entre 15 y 60 centímetros, una llave bastante grande. Y dice la palabra de que este tesorero Sebna no procedió pues conforme a su orden de ser un custodio que piense en cumplir correctamente su función, sino que este custodio pues, o administrador, porque la función de un mayordomo es la de un administrador, buscó sus propios beneficios, buscó egoístamente beneficios personales, y vino la palabra de Dios para decirle que era quitado de ese servicio, iba a ser deshonrado por su actitud, y en su reemplazo iba a ser levantado Eliaquim, de quien el Señor dice que a él se le iba a asignar las llaves de la casa de David. Y esto lo manifiesta en el versículo 20. Dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcias, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. O sea, todo lo que tenía Sebna iba a pasar hacia Eliaquim. Y pondré la llave de la casa de David sobre tu hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y este Eliaquim es una figura de Cristo, porque este versículo 22, de quien se hace referencias luego por el mismo Señor
Apocalipsis 3:7, es aquel que recibe las llaves de David y a la vez el Señor manifiesta que Él es el que tiene la llave de David. El pasaje que hemos leído de Isaías termina diciendo de que luego de un tiempo Eliaquín también dejó de tener esta llave posiblemente porque Judá pasó a esclavitud y terminó el reinado y terminó su gobierno. Pero a la vez este versículo 22 de Isaías 22 está hablando de algo profético que iba a cumplirse, dado que este Eliaquín era una figura de lo que iba a ser Cristo, aquel poseedor de la llave de David y aquel que tiene la autoridad para abrir y para cerrar, y nadie puede oponerse a esa autoridad. Por tanto, cuando se habla de las llaves o de las llaves, se está hablando de niveles de autoridad. La autoridad que tuvo David para abrir puertas de victoria y de prosperidad, la llave que ahora tiene Jesús, quien tiene toda la autoridad y toda potestad en cielo y tierra, y que a través de esta simbología de la llave podemos entender que cuando esta llave, dice la parte profética y figurativa del mensaje, era puesta, dice, sobre el hombro del mayordomo, y el mayordomo pues era el único que tenía la autoridad del ejercicio de esa llave y de los tesoros que se cuidaban. Cuando vamos a la profecía, por ejemplo, de Isaías 9:6, donde nos dice un niño nos es dado, lo leemos mejor el pasaje de Isaías 9:6 para tener la base concreta. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, ¿no? La autoridad sobre su hombro. Y la figura de autoridad en el pasaje que estamos tratando de entender es la llave puesta en el hombro del mayordomo. Y en este caso es la llave puesta sobre el hombro del príncipe. En este caso el príncipe es Jesús, el principado sobre su hombro. Y esto nos habla de la autoridad que tuvo Jesús y que tiene Jesús. Y esta llave de madera, ¿no?, simbólicamente equivale a la cruz de Cristo puesta sobre sus hombros, quien fue el espaldarazo de la autoridad sobre la cual Él manifestó la obra de redención y con la cual Él hizo uso de esa llave para abrir la puerta de salvación, para abrir el acceso, ¿no?, al lugar santísimo, y para darnos a todos nosotros la bendición de poder entrar a la comunión con el Dios eterno y verdadero y con su Hijo amado Jesucristo. Por tanto, esta simbología del Señor, al manifestar que Él es el que tiene la llave de David, es como quien dice: lo que un día tuvo Sebna y que por su desobediencia y mala administración pasó a la mano de un Eliaquín, y porque ser un ser terrenal y falible, pues terminó sus días y tenía que ser entregado a otra persona, pero no lo pudo hacer porque porque el reino pasó pues a dominio de el pueblo de Babilonia. Pues esa llave simbólica y figurativa ahora está en las manos del verdadero mayordomo, del verdadero soberano, que es Cristo Jesús. Y Él, haciendo uso de esa autoridad y de esa llave, pues ha dado eterna salvación a todo aquel que se allega a la fe y a la obediencia a Cristo Jesús. Por tanto, esta llave es una llave de autoridad, es una llave que cuando Él abre algo, no hay nadie que lo pueda cerrar, y cuando Él cierra, no hay nadie que lo pueda abrir. Por tanto, estamos seguros y confiados en que la autoridad de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios sobre todas las cosas, nos da a nosotros la seguridad y la firmeza de lo que podamos emprender. Otra figura de esta llave es la que el Señor le habló, por ejemplo, a Pedro, cuando le dijo: y te daré las llaves del reino.
hablando de la llave de la predicación, del mensaje de la predicación, tanto para judíos como para gentiles. Y estas llaves son llaves que abren, porque el que tiene la llave, el que posee la llave, es quien tiene la autoridad y el gobierno del lugar donde se accede con esa llave. Entonces nuestro Dios se muestra a esta iglesia en su santidad, en su verdad, pero también en su autoridad. La autoridad que les da facultad para abrir y para cerrar según su voluntad. Y dice el versículo 8, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Como a todas las iglesias le dice, conozco tus obras, porque si alguna cualidad tiene nuestro Dios, es que Él sabe todas las cosas. Sus ojos pasean por toda la tierra, Él tiene pleno conocimiento de todas las cosas, y es más, Él ve lo más profundo de nuestro corazón. Y dice el Señor que a la iglesia de Filadelfia he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta puerta abierta en la Biblia se usa muchas veces, y todas ellas están relacionadas con la predicación del Evangelio, con las oportunidades que Dios nos da para servirle a Él. En 1 Corintios 16:9, Pablo utiliza esta palabra para afirmarnos que el término puerta se refiere pues a la predicación. Dice 1 Corintios 16:9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Está hablando acerca de la labor que viene haciendo él, de la predicación del Evangelio en los campos blancos, pero a la vez también aparece la oposición natural que se dan en estos casos. Pero el concepto de puerta está en las oportunidades, en los lugares abiertos que Dios permite que se accedan para la predicación de su palabra. Entonces, cuando vemos a la iglesia de Filadelfia, una iglesia en la cual el Señor le dice que Él tiene las llaves, y estas llaves las relacionamos con autoridad, y esta autoridad está para el ejercicio del poder de Dios. Luego esta se relaciona con puertas abiertas para la predicación del Evangelio, para las oportunidades que Dios nos da de servirle. Y en ese contexto le dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, ¿qué estaba sucediendo con la iglesia de Filadelfia? Era una iglesia pequeña, era una iglesia que estaba asentada en medio de muchos judíos religiosos y legalistas. Era una iglesia que por el número y de repente por los recursos que manejaban no tenían la fuerza suficiente para poder alcanzar un mayor número de gente o poder afectar la zona con mayor eficacia. Pero sin embargo dice el Señor, yo he abierto la puerta, y si entendemos que cuando Él abre no hay quien la pueda cerrar, pues le daba a esta iglesia la facultad de poder afectar fuertemente la zona donde estaba plantada o estaba asignada. Y aunque tenía poca fuerza, tenía dos características muy importantes para poder ser efectivo en su labor de llegar a los perdidos y de alcanzar a las almas. Es una iglesia que ha guardado la palabra y una iglesia que no ha negado su nombre. Y estas dos características son dos características muy importantes que el Señor resalta en esta congregación de Filadelfia, y que debe ser de motivación, de inspiración, de un continuo desafío en la vida de cada uno de nosotros, de ser de aquellos que siempre guardemos su palabra y de aquellos que nunca estén dispuestos a negar su nombre. Estos dos fundamentos son muy importantes para los tiempos en que vivimos, tiempos donde escasea la palabra,
tiempos donde la palabra en muchos casos ha sido tergiversada y contaminada, tiempos donde mucha gente ha ido renunciando a su fidelidad al Señor y han ido negando con sus actos su nombre. Pero vemos acá una iglesia que, a pesar que tenía poca fuerza, a pesar que de repente las demandas que tenía que cumplir eran mayores que sus propias fuerzas, o sus limitaciones económicas no le permitían quizás avanzar, o el número por lo cual ellos eran, pues era insuficiente para poder afectar a su generación, pues estas dos características lo hacían competentes, lo hacían agradable a Dios, lo hacían conforme a su corazón. Y esto es importante meditarlo, la importancia que tiene guardar la palabra de Dios, la importancia que tiene ser fieles al consejo de Dios, estar dispuestos a doblegar nuestro ser, doblegar nuestro orgullo, doblegar todo concepto humano o toda forma de vida y ser dóciles al trato de la palabra, ser sensibles a la voz de Dios, ser obedientes al consejo, no buscar los atajos, no buscar los peros, que son muy frecuentes, y estar dispuestos a tomar el consejo de Dios y a vivir en la simplicidad de esta palabra, en la eficacia de esta palabra, y aún estar dispuestos a vivir contra el sentido y la corriente de nuestro tiempo, con tal de ser fieles a la palabra y seguidores del consejo de Dios. Cuando alguien es fiel a la palabra, pues automáticamente se convertirá en alguien que jamás estará dispuesto a negar el nombre de su Señor, porque cuando nos compenetramos con la palabra vamos a descubrir el inmenso amor de Dios por nuestras vidas, la tremenda fidelidad de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que nos compromete aún más con Él cuando vemos que su amor y fidelidad, que es mucho mayor que nuestras limitaciones y desobediencias e infidelidades, pues aún a pesar de aquello, Dios está con nosotros, Dios nos bendice, Dios es bueno, Dios es fiel, y eso compromete aún más el corazón de aquel que es sensible a la voz de Dios y de aquel que está dispuesto a seguir guardando su palabra. Estos dos fundamentos hacen una característica muy fuerte para esta congregación llamada Filadelfia. Versículo 9 dice: y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El entorno de esta iglesia de Filadelfia era un entorno de muchos judíos, y posiblemente muchos de ellos se habían integrado a esta congregación, pero de una forma que no lo hacían, creo, para contribuir a la comunión y al crecimiento, sino para contradecir, para oponerse, porque estos judíos tenían como característica que decían ser, mas no lo eran, y más bien su convivencia era, dice, la sinagoga de Satanás. Entonces, para poder entender esto, es el caso que podemos entenderlo de esta manera. Es la convivencia con gente que se diga ser cristiana, pero que con la práctica demuestran que no lo son. Y sus prácticas reflejan que su vivencia y su convivencia no es con el Dios eterno ni con su Santo Espíritu, sino con las profundidades del enemigo, porque su trasfondo y sus prácticas obedecen al carácter manifiesto de la maldad, de convertirse en tropiezo, en obstáculo para aquellos que con sinceridad están buscando de Dios, y que con el tiempo, lejos de las críticas
y lejos de todos los tropiezos que se pueden haber dado en esta convivencia, pues termina saliendo a la luz las cosas y muchos de ellos terminarán reconociendo sus errores cometidos o los tropiezos ocasionados y vendrán y pedirán perdón y reconocerán sus errores. De esto quizás podemos entenderlo en la vida práctica, donde algunos por hacer las cosas correctas son criticados, son cuestionados. Internamente en las congregaciones aparecen gente que les gusta dividir y generar problemas y conflictos, pero que el tiempo saca a la luz las cosas. El tiempo permite de que se pueda entender correctamente quién era y quién no era, y muchas veces aquellos que no eran, luego de un tiempo entienden su real posición, se arrepienten sinceramente y están dispuestos a reconocer y a pedir perdón a aquellos que dañaron y afectaron. Esto también sucedió en la iglesia de Filadelfia, y el Señor le dice: yo haré que ellos entiendan y que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Reconozcan que estabas en lo correcto, reconozcan que la ceguera espiritual muchas veces permite estas cosas, pero qué bueno es cuando alguien se arrepiente, qué bueno es cuando alguien reconoce sus faltas, cuando alguien señaló injustamente o cuando alguien fue tropiezo para alguien que sinceramente estaba buscando de Dios. Y luego retoma el mensaje que tiene mucha relación con el versículo 8 para decirle: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y esta palabra pues es una palabra como para nuestro tiempo. Estamos a puertas de los juicios que han de venir sobre el mundo entero, pero es importante recordar que antes que vengan los juicios sobre el mundo, el Señor traerá juicio a su iglesia, porque así lo ha determinado nuestro Dios, que la palabra dice allí en 1 Pedro 4, dice: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y esto nos da a entender de que antes de que vengan los juicios sobre este mundo, el Señor traerá juicio a su iglesia. Pero hay una palabra para esta iglesia de Filadelfia, porque esta iglesia tenía dos fundamentos muy sólidos. Habían guardado la palabra y no habían negado su nombre. Y por cuanto habían guardado la palabra de la paciencia de nuestro Dios, pues el Señor se compromete a guardar a esta iglesia de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Cuando uno repasa el libro de Apocalipsis y vemos a partir del capítulo 6 en adelante cómo se empiezan a desatar los sellos y darse toda la serie de juicios de Dios sobre la humanidad, que estamos muy próximos a que esto suceda, pues recordamos esta palabra dada a la iglesia de Filadelfia, que le dice: te he de guardar de la hora de la prueba, por cuanto eres alguien que guardaste la palabra y que no negaste mi nombre. Y yo creo que tenemos que enfocarnos en esos dos puntos fundamentales, porque hay una promesa de parte de Dios, de guardarnos, de librarnos de ese momento de aflicción para el mundo, de la ira de Dios que ha de caer sobre este mundo y que Apocalipsis 6 en adelante lo habla con mucho detalle. Pero serán librados, dice, aquellos que han guardado la palabra y que no han negado el nombre de Jesús. Y esto nos debe traer pues a meditación en esta noche. Si algo podemos hacer, a pesar que de pronto tengamos poca fuerza, si algo podemos hacer, aunque de pronto podamos ser quizás una congregación pequeña, o podamos ver a pocos hermanos, o podamos haber aprendido poco de las cosas de Dios,
pues aún eso poco, siendo fieles en lo poco, Dios podrá fortalecernos y ponernos sobre mucho. Y este tiempo es un tiempo para acogerse de esos dos pilares, de esos dos fundamentos, que es guardar la palabra y no negar su nombre. ¿De qué forma yo guardo su palabra? En primer lugar, cuando me entero de aquel mensaje hermoso que Dios nos ha dado a través de la Escritura, y yo decido andar en esa palabra, yo decido andar en ese consejo, yo decido practicar lo que es el consejo de Dios. Toda palabra que encuentre, la creo, la practico, la comparto. Cuando entro en esa dinámica que viene de parte de Dios, pues voy a permanecer en esa palabra, atesorándola en mi corazón, poniéndola por obra, confesándola con mi boca, compartiéndola con la gente, porque si lo comparto con la gente es porque lo he creído en mi corazón. Y dispuesto a no darle la espalda a Dios, dispuesto a no negar con mis actos su nombre, dispuesto a confesarlo, a decirlo al mundo que Él es mi Señor, que Él es mi Dios, que Él es mi Salvador, que no hay otra esperanza, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esta confesión y este testimonio de vida ha de ser constante y frecuente, más aún en estos tiempos donde nos hemos de encontrar con mucha gente que lejos de confesar y lejos de creer en Jesús, pues niegan su nombre, niegan su existencia y consideran que estos principios están fuera de tiempo. Pero los hijos de Dios, los que han de ser librados de la hora en la prueba, serán aquellos que guardan la palabra y no niegan su nombre. Versículo 11 dice: y aquí vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Es un momento en el que no le demanda que tenga más, a que sepa más cosas quizás espirituales, sino le demanda que lo que tiene lo retenga y que ninguno, dice, tome de tu corona. La siguiente palabra que podemos meditar en esta noche es: retén lo que tienes. No sigas perdiendo más cosas espirituales de las que puedas haber perdido. Retén lo que tienes. ¿Tienes fe en Dios? No te muevas de esa fe. ¿Tienes cierto conocimiento de la palabra de Dios? Pues profundiza en esos conocimientos, practícalos, ejercítate en la fe. Muévete en dirección de esa palabra que Dios te ha dado. Si te aprendiste 5 versículos y no sabes más, pues no importa. Vive esos 5 versículos. Disfruta esa palabra que Dios te ha dado. Ponlo por práctica. Compártela. Profundícela y medítala con mayor intensidad. Pero retén lo que tienes. No permitas que el enemigo te arrebate las cosas que Dios ya ha puesto en tus manos. Recuerda que somos administradores de las cosas que Dios nos ha confiado. Recuerda que la palabra dice que el hombre no puede recibir nada a menos que Dios no se lo dé. Si ya lo tienes en tu corazón, si tienes la paz de Dios en tu corazón, no permitas que nadie te la quite. Si tu corazón en arrepentimiento lo has lavado con la sangre de Cristo delante de su presencia, pues no permitas que nadie lo ensucie. Retén lo que tienes. Si de pronto ya tienes cierto nivel espiritual, pues mantente por lo menos en ese nivel y no permitas que nadie te quite lo que tú tienes. Retén lo que tienes, porque el Señor viene pronto. Recuerda el mensaje de las 10 vírgenes. Las 5 prudentes retuvieron lo que ellos habían reservado y conservado, y no lo compartieron porque eso era lo que tenían que retenerlo hasta encontrarse con su Señor. Retén lo que tienes. Promesa de parte de Dios, versículo 12, dice: el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios,
la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Cuál es la promesa? Lo haré columna en el templo de mi Dios, y en esa columna escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Qué hermoso y qué hermosa promesa. Que aquellos que guardan la palabra y no niegan su nombre, pues serán de aquellos que se convertirán en columnas, en pilares fuertes que sostengan ese edificio espiritual, y que siempre estarán viviendo dentro de la casa de Dios, porque de ese lugar nunca podrán salir, porque la presencia de Dios nos guardará y nos cuidará. Es decir, hay salvación eterna y viviremos eternamente en su casa, siendo fundamento sólido de aquello que hemos creído, cuando realmente se cumple esta palabra, por haber guardado y por no haber negado su nombre. La iglesia del primer siglo pagó con su vida no negar el nombre de Jesús. La iglesia del primer siglo estuvo dispuesta a perderlo todo con tal de no negar el nombre de Jesús. Fueron amedrentados, fueron golpeados y maltratados con tal de que no hablen de ese nombre, que nieguen ese nombre y que renuncien a seguir hablando de ese nombre. Pero ellos estuvieron dispuestos a pagar ese precio. Hoy la iglesia de este tiempo también debe levantarse para que nadie nos prive de hablar de ese nombre, de declarar ese nombre y de vivir para ese nombre, porque en ese nombre hay salvación, hay perdón y hay vida nueva. Y aunque de pronto el hombre ha decidido cerrarnos con estas cuarentenas, pero la Biblia dice que nuestro Dios tiene la llave y que nadie puede cerrar, y que es el único que puede, cerrar, y que realmente nadie lo podrá abrir, y aquello que Él abre, nadie lo podrá cerrar. Por tanto, hagamos uso de esa autoridad para que en el nombre de Jesús podamos abrirnos a compartir la palabra, a decirle a este mundo que nuestra confianza debe estar en el Señor, porque el que confía en el Señor no tiene temor. El perfecto amor echa fuera todo temor. El amor de Cristo quiebra todo temor, todo miedo, toda inseguridad, y nos hace fuertes y nos hace firmes para poder enfrentar lo que pueda venir, con la esperanza de esta palabra que Dios nos librará de la hora de prueba. Termina diciendo: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si alguno es iglesia y tiene oídos para oír, esperamos en el Señor de que oiga. ¿Qué es lo que tenemos que oír en esta noche? 3 cosas fundamentales. Número 1, guarda la palabra. Número 2, no niegues su nombre. Número 3, retén lo que tienes. Que Dios te bendiga en esta hora, en el nombre de Jesús.